Bienvenidos al podcast En Prosa. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy tenemos una conversación muy amena, muy especial y un invitado fantástico. Para mí un invitado de lujo y realmente quiero que ustedes se lleven lo mejor de este invitado. Vamos a exprimir todo ese conocimiento y esa experiencia tan bondadosa que este invitado nos ha dado el honor de aceptar esta invitación. Yo lo voy a presentar, él es publicista de corazón, de profesión, pero de corazón es un vendedor nato. Así que vamos a aprender mucho de ventas con ustedes. Leonardo Calvo, un aplauso. Muchas gracias, muy amable. Los aplausos son imaginarios, pero luego los complementamos aquí con el equipo. Está perfecto, muchas gracias por los halagos, ¿cierto? Y por la presentación. Leonardo, fantástico que hayas decidido venir porque yo creo que vamos a tocar un tema que a todo el mundo le gusta. Vender, pero también el que más miedo le da. Yo creo que dicen que les da miedo hablar en público, pero vender les da vergüenza, les da pena. ¿Tú qué piensas de eso? Bien, yo pues estoy de acuerdo contigo. En Colombia digamos que el término vendedor es como peyorativo, como no hay una profesionalización de este oficio, pues la gente ha tenido que aprenderlo casi que porque alguien más se lo ha enseñado que ha sido vendedor, pero no hay universidades hasta ahora, están apareciendo como los primeros cursos, entonces vendedor es como lo más bajo en la cadena de los oficios y a las personas a veces cuando no tienen nada que hacer le dicen métase de vendedor, que eso ahí seguramente la va a sacar al otro lado, entonces... o también pasa mucho, y lo voy a decir con risa porque yo he sido de ese pensamiento ahí, me disculpas, pero no tengo trabajo, no tengo algo, necesito ganar dinero extra, no, pues vendamos helados, vendamos algo, usted sabe hacer manillas, hágale, en la universidad pasaba mucho eso, debo confesarlo, y bueno, ese es un fenómeno que se da, yo creo que no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Sí, yo creo que sí, además que somos como una región muy proclive, digamos, a los emprendimientos, entonces pues es necesario aprender a vender si usted quiere triunfar en el mundo de los negocios, sobre todo si es un emprendedor. Y es un camino que está lleno de muchas dificultades en la medida en que uno no encuentra el conocimiento que realmente lo lleve a gestionarse con éxito, digamos, en los procesos comerciales. Eso es muy cierto y yo quiero empezar con algo porque yo creo que la mayoría ahí quedó como que, bueno, sí, publicista, pero también vendedor. ¿Se relacionan o por qué decidiste ser vendedor, digamos, como de pasión? Porque además cuando ustedes lo van a escuchar hablar en el episodio, él tiene mucha pasión por este tema, entonces, ¿cómo surgía ahí esa mezcla? Sí, yo creo que tiene mucho que ver la publicidad con las ventas. De hecho, la gestión de poderse comunicar ya con un cliente y poderle transmitir una idea de manera coherente y que se enlace con las necesidades que tiene la persona con la que nos estamos comunicando, pues tiene que ver mucho con el entendimiento de los procesos de comunicación en lo profundo, ¿cierto? De la metodología que hay para poder comunicarse, las ventas tienen mucho de eso. Entonces yo creo que sí hay una mixtura, un complemento entre la publicidad y el ejercicio comercial. Pero en tu caso puntual, ¿cómo fue ese proceso para llegar de la publicidad a las ventas puntualmente? Digamos que había aprendido, ¿cierto? Había estado en lugares en donde me expusieron ante el conocimiento de las ventas, porque cuando uno trabaja en publicidad, pues es necesario que uno aprenda a vender. La publicidad al final es humo, ¿cierto? Aire. Y uno necesita ser un muy buen vendedor si usted quiere vender publicidad, una idea, ¿cierto? Los conceptos creativos requieren de una carga de conocimiento importante del ejercicio comercial. En la medida en que me fui acercando, digamos, a ese conocimiento, daba recomendaciones a algunos de los clientes, no solamente de promoción y de publicidad, sino también de ventas. Y uno de ellos en algún momento me sugirió, venga, ¿por qué no se dedica al tema de ventas? Le ayuda a mucha más gente y decidí montar con el conocimiento que tenía, ampliándolo, una consultora en el ejercicio comercial y de eso ya llevo pues más de 2 décadas en el ejercicio de tratar de ayudar a los empresarios a que se conecten con el conocimiento innovador que presenta el mundo en el tema comercial, porque esta es una categoría de negocio en la que permanentemente hay innovación. Y eso es muy importante lo que acabas de decir, que en este espacio necesitas de esa innovación, pero yo te voy a preguntar algo y vamos a empezar de pronto con preguntas más rudas, por decirlo de alguna manera. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, yo quiero saber cuál es la diferencia en términos de comunicación ya con esto, pues con estas décadas de experiencia. ¿Cuál podrías decir tú que es esa diferencia entre una persona que
la manera en la que comunica un vendedor principiante de uno que ya lleva muchos más años de experiencia? ¿Cuál es la diferencia en la comunicación que tú les ves? Sí, yo creo que entiende realmente la técnica de la comunicación. Hoy cuando miramos la comunicación desde la forma de las metodologías que existen, la heurística, ¿cierto? Con todas las posibilidades que tienen estas metodologías, uno se da cuenta que la comunicación pues no es un tema como aleatorio, como que sale al azar, ¿cierto? Y es que existe gente que tiene más empatía y otra gente que no tiene empatía. Yo creo que es un tema de conocimiento de realmente cómo comunicar de manera asertiva, eficiente, ¿cierto? Lo que al final mueve o diferencia al vendedor junior de un vendedor profesional. El vendedor junior está intentando, ¿cierto?, gestionarse, y a eso le llamamos la primera generación de venta, a esa que nace tiene como punto de partida la personalidad como el elemento vital dentro de la gestión de ventas. En la medida en que va avanzando en conocimiento, se da cuenta y llega a esa cuarta generación, que es la última generación que hay de vendedores, en donde el conocimiento es estrictamente técnico, sabe de prospección, sabe cómo sincronizar emocionalmente a su cliente, cuáles son las variables que debe considerar a la hora de presentar una oferta. El pitch comercial cambia se vuelve mucho más profesional, y digamos que existe una serie de variables que él ya considera en la venta que antes no conocía y que hacen parte de lo que llamamos técnica de ventas, ¿cierto? Cuando el vendedor se enfrenta a este tipo de conocimiento, lo domina su ejercicio, y de alguna forma esto le permite tener unos cambios importantes en su gestión y en sus resultados. Y eso que acabas de decir me genera una pregunta y una duda. El tema de las personalidades sí importa, es decir, una persona introvertida puede ser un gran vendedor y mucho más exitoso que tal vez uno extrovertido, o no tiene nada que ver, influye, si no, ¿por qué? Perdón por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera, y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No siendo más, te invito a que continúes con el episodio. La personalidad diría yo que es irrelevante, ¿cierto? Conozco extraordinarios vendedores que son súper introvertidos. Al final la venta, cuando uno se sienta como vendedor, está ejecutando un rol, ¿cierto? Y en esa ejecución del rol, pues yo tengo que traer todos los elementos que necesito para poder gestionarme de la forma más eficiente posible frente al mercado que estoy intentando conquistar. Entonces, no considero que la personalidad, eso hace años se desvirtuó en el mundo de las ventas, en donde uno elegía a los vendedores de manera subjetiva, ¿cierto? Porque eran más empáticos, más charlatanes, más embaucadores, ¿cierto? Hoy en día eso ya no funciona. Hoy en día tenemos muy claro, existen pruebas en el mercado que permiten determinar cuál es la carga de variables, de elementos de personalidad que puede tener una persona que lo van a llevar a ser mejor vendedor. Eso ya está absolutamente claro. Muchas de las empresas que hacen selección de personal saben cuáles son esas pruebas para determinar si es buen vendedor o no. Ya no está basado, digamos, en la personalidad, ¿cierto?, de estos vendedores, que antes era la forma de poderlos traer, digamos, o seleccionarlos para el rol de venta. Aquí en Colombia lo conocemos mucho como esas palabras tipo culebrero, que son esas personas que se aprovechan un poco de, como que tienen esa malicia indígena, decimos nosotros, y que vende lo que sea, vende humo, vende arena en un desierto, así le decimos acá en Colombia, y me parece muy chévere que ahora, digamos, que la gente tenga también herramientas, porque sí, lo cierto es que uno conoció el vendedor puerta a puerta, el que venía con los libros debajo del brazo y le decía, hola, vengo a venderle, y todo el mundo le cerraba la puerta, qué pereza eso, pero ahora pues la venta, y yo siempre lo he dicho, en los momentos en los que tuve que vender, pues conocí el mundo de las ventas de una manera muy empírica, debo decirlo, pero teniendo en cuenta que la referencia, por ejemplo, que en Estados Unidos llevan años, pues haciendo todo este tema de las ventas, y que ellos lo veían como esa profesión, o sea, es algo, o sea, como que tienen libros por montones, entrenamientos por montones, y ahí es donde vengo yo y te escucho y digo, no, wow, o sea, realmente esto, si lo profesionalizamos, sería mucho más exitoso, además porque, pues seamos honestos, pero las empresas viven de las ventas. O sea, sí. Si no nos detenemos a ver este tema, pues seguramente las empresas se verán afectadas, porque todo puede parar en la empresa menos las ventas. Sí, así es. Yo creo que visto esto desde en la óptica de el avance que ha tenido el mundo comercial, pues digamos que los Estados Unidos, a través de estas universidades que llaman del bloque de Hiedra o Ivy League,
que son las universidades Yale, Stanford, ¿cierto? Harvard, que tienen entre 30 y 50 premios Nobel metidos estudiando, digamos, procesos comerciales para ponerlos en manos de los estudiantes de sus MBAs y que prueban evidentemente, o sea, si uno mira las 500 empresas de Fortune, seguramente 180 o más tienen presidentes o vicepresidentes comerciales egresados de estas universidades, lo que muestra pues que evidentemente tienen un conocimiento que el mundo entero debería tener de primera mano. Los Estados Unidos nos lleva 2 generaciones en venta, ellos están en la 4ª generación, nosotros estamos en la 2ª generación de venta. El 65% de nuestros vendedores en Colombia, eso lo dicen las encuestas que realizan varias universidades, ¿cierto?, que tratan de establecer qué tipo de vendedores tenemos, son vendedores de 2ª generación, es decir, gente que todavía sigue basado en la personalidad para poder vender. Entonces, digamos que si uno nos revisamos a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo, pues tenemos evidentemente un desbalance, ¿cierto? Un descase pues con lo que lleva el mundo entero en desarrollo. ¿Por qué es necesario desarrollar mejor conocimiento y tener vendedores más profesionales? Porque cada día están naciendo nuevas empresas, la competencia se hace mucho más compleja y pues vender es la diferencia, ¿cierto? Es lo que genera esa distancia, ¿cierto? Y que una empresa que vende, por ahí dicen que una empresa exitosa vende mucho, las empresas fracasadas venden poco, ¿cierto? El fracaso no vende mucho. Y en ese sentido, si yo quiero distanciarme del resto de la competencia, hacerme notorio, pues será mi vehículo comercial lo que me lleve al éxito, ¿cierto? En términos de alcance en el mercado, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo creo que sí hace falta conocer lo que está ocurriendo en el mundo entero, ¿cierto? Que en Colombia no tiene tanto eco porque no hay tanta gente que estudie el fenómeno en lo profundo. No, y eso que dices es muy cierto y qué bueno que tú estás acá para instruirnos en muchas cosas. Yo quiero empezar con algo que lo mencionaste hace un rato, pero el tema del elevator pitch, ¿no? Sí. El famoso elevator pitch o pitch de venta, pero pues que uno también lo conoce así. ¿Cuáles son lo que sí, lo que no debe ir en ese pitch? Ya. Que finalmente a veces la gente dice, no, es que son 7 pasos, es que son 3 preguntas, es que son Ya. 4, es que yo tengo que empezar por una pregunta, una afirmación. ¿Qué recomendaciones nos das? Bueno, yo creo que hay que comenzar por entender que hoy solamente el 20% de las ventas se producen en la primera interacción con el cliente. Si usted tiene una tienda, solamente el 20% de los que ingresan a la tienda le compran de uno. El 80% va a venir, revisar, se va a ir a comparar y puede que regrese o no. Y esto me dice pues un primer elemento que es muy importante para llegar ya digamos al tema de qué debe contener un pitch apropiado. Y es que seguramente la gente que se está conectando, este 80% que no se conectaron en la primera visita, pues deben tener una ruta de contacto pues con estas marcas, ya sea una tienda o si es usted un vendedor B2B, con pasos posteriores, llamadas, WhatsApp, ¿cierto? Para poder cerrar la venta. Entonces, ¿qué está esperando un cliente o qué hoy dicen, digamos, los estudiosos del mundo de la venta que debe ocurrir? Y lo primero que dicen es un fenómeno al que se le denomina sincronización emocional. Las personas se desconectan rápidamente de una reunión de ventas cuando el modelo de ventas está centrado en el producto. Entonces arranca el vendedor en una oda al ego, yo soy, yo tengo, nosotros hemos tenido, nosotros queremos, nuestro producto es, mi experiencia es, ¿cierto? Entonces el cliente que lo está escuchando en el otro lado, que está pensando en cualquier cosa distinta a una solución, pues se desconectó porque esto no lo toma en cuenta a él como cliente, sino que simplemente la empresa está contando lo que tiene, ¿cierto? Desconectado de entender si el señor tiene una necesidad o no. Hoy el modelo vigente después de los años 90, ¿cierto? Finales de los 90, principios de los 2000, es un modelo centrado en el cliente. Entonces yo arranco para generar esta sincronización o esta sincronía emocional y que el cliente se me conecte de una, por darle a conocer que yo entiendo cuál es la necesidad, yo sé cuál es el problema que él tiene. Entonces arranco desde la perspectiva del cliente para decir sobre ese problema cómo mi solución, mi producto o mi servicio logra gestionar, digamos, un satisfactor a esa necesidad que él tiene. Lo segundo, y que es muy importante, es el elaborar preguntas en una categoría que llamamos preguntas poderosas. La Universidad de Harvard, William Ury, Roger Fisher, ¿cierto? En 1972 lanzan el primer compendio importante técnico sobre el mundo de las ventas al que le llaman 3
Técnicas de Negociación de Harvard, un documento que ustedes consiguen gratuito en internet y que menciona las claves para poderse comunicar, siendo la primera el poder gestionar preguntas de valor para el cliente. No preguntas que me den valor a mí como vendedor para saber si él me va a comprar, sino preguntas que al cliente le hagan eco y lo hagan considerar que mi producto de pronto se puede enlazar con esa necesidad que él tiene. Lo tercero es desarrollar, ¿cierto?, una propuesta de valor basada en un diferencial. Si yo no tengo un diferencial como marca y en mi pitch comercial yo no elaboro o no le presento ese diferencial, pues cuando el cliente vaya a visitar las diferentes opciones no va a tener cómo comparar, me va a ver igual que el resto. Y ahí voy a parafrasear un poco a David Gómez, que es un autor colombiano que habla de la diferencia. Y pues cuando la gente no percibe la diferencia, estoy de acuerdo con él, la gente chilla por precio, pues porque si son lo mismo y tienen lo mismo, como porque yo habría de conectarme con un producto que me está de pronto cobrando un poco más o que suena igual a los demás, entonces voy a chillar por precio. Entonces el diferencial es un elemento contundente hoy en la gestión del pitch comercial. Y lo siguiente y más importante considero son los elementos de cierre, es decir, cómo promuevo el que la gente pueda cerrar un negocio, qué es lo que hace eco, porque yo entienda cuáles son las variables que esta persona debe solucionar para tener la información que necesita para tomar una decisión de compra. Hoy sabemos, y con esto finalizo, y es que un cliente que no compra no porque no quiera o no le parezca bueno el producto, sino porque no tiene la suficiente información sobre el producto o servicio que espera comprar. Yo creo que nos ha quedado clarísimo que teníamos como, yo por ejemplo tenía una idea muy diferente del tema del pitch y eso que acabaste de decir resuena mucho con el actualizarnos también, el tema de, venga, o sea, ya no es como 20 segundos y voy a vender y la oportunidad de mi vida en un elevador y bueno, todas estas cosas que nos han venido contando desde hace mucho y que se vuelven también muy famosas y empiezan a resonar con las personas, pero hay algo que me causó mucha curiosidad y quiero que si tienes algunos ejemplos me ayudes con esto. El tema de las preguntas de valor, las preguntas poderosas, porque es que creemos que somos muy buenos preguntando y yo soy de las que digo, no, es muy importante interesarse en el otro y justo en el cliente, porque así es el modelo que nos presentas en este episodio, pero quiero saber cómo sería una pregunta de valor y qué no sería una pregunta de valor. Bueno, entonces en eso voy a considerar, digamos, porque las preguntas de valor hay muchos autores que las han trabajado. Quizás uno de los más famosos es Brian Tracy, que lleva 71 libros escribiendo y no sé, 40 años escribiendo sobre el tema de preguntas y la importancia que tienen las preguntas dentro del sistema de gestión de la venta. Pero me voy a ir a un nivel superior y ahí voy a poner más bien una tarea, voy a poner un ejemplo, pero voy a poner una tarea. Y es, el padre de la venta consultiva se llama Neil Rackman. Y Neil Rackman desarrolló un mecanismo que se llama SPIN. Es el mecanismo con el cual usted puede elaborar las preguntas de valor para un cliente. Entonces él tiene unas preguntas sobre necesidades, unas preguntas sobre la situación, unas preguntas sobre el problema, unas preguntas sobre los sueños de las personas, ¿cierto? Y por qué buscan encontrar una solución. Y Neil Rackman presenta en documentos que ustedes encuentran gratuitos en la red muchas preguntas, ¿cierto? Que están relacionadas con el tema en estas categorías. En situación, ¿por qué la gente llegó a considerarme una oferta o como un ofertante para un solucionador de su problema? ¿Cuál es en lo profundo el problema cuando hablo de la necesidad? ¿Qué es lo que quiere solucionar? A veces la gente sugiere uno que compra una cosa, pero está comprando es otra. Y entender la necesidad apropiadamente resulta ser una labor absolutamente decisiva para el vendedor. Preguntas acerca de cuál es el sueño o cuál es el estado ideal que la persona tendría una vez alcance la solución, ¿cierto? Para saber si yo puedo ser el solucionador de esa perspectiva que él tiene, ¿cierto? Y me puedo enlazar de la manera en que él lo está pretendiendo. A veces vendemos soluciones que al cliente le quedan o pequeñas o lo sobredimensionan. Entonces yo también tengo que entender hasta dónde el cliente está conectado con las expectativas acerca del producto o servicio. Entonces los invitaría a que buscaran este mecanismo que se llama SPIN, ¿cierto? Que buscaran sobre Neil Rackman para que ustedes entendieran un poco como todas las preguntas. Hoy hay muchos documentos que elaboran 60, 70, 80 preguntas de las cuales uno puede tomar ejemplo para incorporarlo dentro de su sistema de gestión. Eso me parece muy interesante, pero algo que me quedó como, lo voy a poner en palabras aquí como un poquito más coloquiales, ¿no es cierto? Yo tenía una jefe cuando yo trabajaba en ventas que me decía, no, es que la plática no se puede dejar ir. Entonces, ¿en qué momento uno puede decir, no, realmente yo soy el que no soluciona, pero en qué momento yo digo, bueno, pues igual hay que hacer la venta
pero realmente yo no soy el que le soluciono. Lo digo porque cuando yo trabajé en esta empresa, en esta compañía, yo sabía muchas veces, y lo tengo que confesar, yo tenía que cumplir un presupuesto de venta, pero yo sabía que tal vez esa solución no era la mejor, pero esa persona no tenía un mayor presupuesto. Entonces, digamos que ahí yo me veía como en este dilema ético de, bueno, no te voy a ayudar mucho, o sea, sí te va a servir, pero no como quisieras, y pues realmente tengo que cumplir el presupuesto de ventas. Ya. Frente a eso yo diría que hoy, digamos, hay una conciencia distinta, digamos, en el tema empresarial, y creo que esa conciencia debe existir desde que uno es emprendedor hasta que uno pues, está en una compañía multilatina o multinacional, del tamaño que sea, y es para mí una pereza trabajar con un cliente que no sea ideal para la compañía. Ese cliente ideal no entiende la oferta de valor, me vive arrodillando por precio, quiere a toda hora que le dé descuento, no se siente satisfecho con la oferta que yo le estoy brindando, no le gusta el servicio. Un mal cliente es lo más nocivo y perjudicial para el sistema de gestión de ventas que uno puede tener. Porque si uno tiene un buen cliente, el mal cliente que lo obliga a uno para poderlo mantener a darle concesiones que al buen cliente no se le dan, cuando el buen cliente se entera o ese cliente ideal se entera, se molesta mucho y uno termina perdiendo. Entonces, hoy yo creo que no hay una mejor oportunidad y excusa que buscar estos clientes ideales que en el mercado están. Es que no todo el mundo le tiene que comprar a uno la solución. Esa idea de que todo el mundo es cliente para la empresa, eso ya es del siglo pasado. Yo creo que hay unos clientes que son ideales para la compañía porque se conectan con la oferta de valor, porque les gusta mi filosofía, porque les encanta el servicio que yo les brindo, porque la solución que yo les oferto es apenas para ellos. Habrá gente que no se conecte con lo que yo le estoy vendiendo, que le parezca costoso, que quiera una solución que tenga menos prestaciones. Son clientes para otro tipo de empresas, ¿cierto? O para empresas que tienen diseñado ese motor o ese sistema de ventas. Yo lo que pensaría es que el problema no está, digamos, en recibir este tipo de clientes. Yo creo que está en la selección de esos clientes o en lo que llamamos prospección. La prospección o el encuentro de estos clientes en el mercado para muchas compañías pues no tienen un plan, no tienen ninguna metodología, entonces pues tengo que venderle a quien me llame porque pues no tengo cómo encontrar los clientes que pueden ser ideales para mí. Ese es realmente el problema de fondo. Como que no hay más, tocó con este. O sea, porque igual la plata no hay que dejarla ir, y esa mentalidad también es como la que permea muchas veces en ciertos líderes, y pues como que tengo la presión de que mi jefe del jefe del jefe me está presionando y chuzando de que tienen que cumplir el presupuesto, ¿cómo? No sé. Entonces tampoco le dan herramientas al vendedor. Pero voy a retomar algo así. Hay clientes de clientes. Sí. Vamos a ser claros y sí, se pueden conectar y todo eso, pero vamos a plantear un caso hipotético. Hay un cliente fastidioso, o sea, sí se conecta, pero son estos clientes difíciles, y en comunicación algo muy importante es el cómo digo las cosas, cómo soy asertivo a la hora de enfrentarme en estas situaciones difíciles, y no solo difíciles, hay personas que por más que tú le hagas preguntas también es que se vuelven como que hay que con ganzúa pues ahí sacarle las palabras, y eso se vuelve bastante complicado. ¿Cómo ser asertivos en estos momentos de la situación difícil del que de pronto es muy agresivo, del que es muy pasivo? Bueno, yo pienso que el pitch comercial, o sea, el sistema de entrevista o de encuentro con un cliente tiene que tomar muchas consideraciones previo a ese montaje que es el que está de cara al cliente. Y lo primero que tengo que entender es cuáles son las objeciones más frecuentes que presenta un cliente. Qué pereza que el vendedor tenga que esperar, sabiendo cuáles son las objeciones más frecuentes que tiene un cliente, esperar a que el cliente, después de mi presentación, me vuelva a manifestar esas objeciones, ¿cierto? Pues si yo ya las conozco, debo incorporarlas dentro del sistema de gestión comercial y debo darle solución en medio de mi alocución o de mi presentación de producto. Entonces siento muchas veces que estos clientes difíciles no son difíciles porque quieran, son clientes difíciles porque no soy claro en la información, porque no he tomado en consideración realmente qué es lo más importante para el cliente para tomar la decisión de compra. Yo creo que los clientes difíciles son clientes que no están bien estudiados, son clientes que además necesitan una información muy puntual que la compañía ni siquiera tiene previsto entregar, porque es que partimos de la base de que porque yo conozca el producto y servicio que vendo, yo ya estoy generando valor agregado. Y en ese sentido, yo creo que hay que desmitificar algo que es muy importante, es que ese es un deber ser del vendedor. Si usted no sabe lo que vende, sálgase del mercado, sálgase de esa empresa, ¿cierto? No le haga daño, ¿cierto? Porque usted piensa que porque yo sea capaz de exponer apropiadamente mi producto o mi servicio, estoy generándole mucho valor a las personas con las que me estoy conectando. No es que el cliente que me manifiesta una negativa, que me pone objeciones, es un cliente que no tiene la información necesaria.
que creo yo que la tiene porque yo le estoy brindando la información sobre el producto o servicio que yo tengo, pero de pronto el cliente necesita saber de la postventa, saber cuál es el staff de clientes que me va, de personas que me va a atender al interior, cuál es el radio de garantías, cuál es el asesoramiento que voy a tener de parte de la compañía. O sea, necesita mucha más información distinta a la que yo le estoy brindando preliminarmente. Entonces, siento que cuando el cliente o es muy pasivo o es un cliente que es muy activo en el tema de las objeciones y presenta muchos problemas, es que él está manifestando que hay una ausencia de información que él necesita que le sea entregada. Eso es para mí lo que pasa al final. Y eso que dices es muy cierto porque yo era de las que me consideraba la mejor presentadora del portafolio. Yo decía, no, es con esta presentación del portafolio, el cliente, mejor dicho, pero nunca tenía como en la mente, o sea, vas a vender, Diana, entonces sí, la información está bien, pero hay cosas que el cliente necesita saber más que somos una compañía que tiene todo eso que decías, entonces como que me resuena mucho esto. Pero quiero retomar algo que hablamos hace un rato y que hablabas de los cierres. Yo creo que para muchas personas, y no sé si se identifiquen conmigo, pero a veces cerrar da miedo. Y yo creo que no me pasa a mí, hay personas que son súper agresivas en el cierre, tengan o no tengan el conocimiento, o sea, ya como que tienen esa virtud o esa habilidad, pero hay muchas personas que sé y que yo he conversado con ellas y realmente dicen, no, es que cuando llega la hora del cierre es como que, no sé si es como por ansiedad de que, o sea, tengo mucha ansiedad de que no me compre o tengo mucha ansiedad de que si me compra, ¿qué hago? O sea, no sé qué pasa en esos momentos, no sé si tú nos puedes aclarar eso. Yo creo que hay un punto de partida, ¿cierto? Y es que el cierre no es, digamos, no es un momento, es la conclusión de una metodología apropiada de lo que nosotros llamamos en ventas, en infraestructura comercial, mecánica comercial. Cuando usted lleva los pasos de una venta de la manera apropiada, el cierre es una consecuencia, ¿cierto? Entonces se da de forma natural. La mejor venta que hay es la que no se hace. La gente me dice, nunca había escuchado eso. Y yo, por supuesto, es que la mejor venta es la que el cliente decide cuando acepta lo que yo le estoy vendiendo y él es el que toma la vocería de querer comprar el producto o el servicio. Cuando el vendedor no tiene fricción, no tiene que estarlo llamando para acosarlo para que le compre. Esa es la mejor venta. Entonces, como no entiendo la mecánica que me lleva a que el cliente esté muy altamente interesado en comprarme, pues el cierre se me vuelve una dificultad. Ahora, ¿que está metido el miedo? Sí, claro. La mayoría de los vendedores no se puede desprender de un rol que es muy importante. Y yo voy a partir con esta frase para explicar esto, del miedo del vendedor. Y es que el primer comprador de una compañía, del producto o servicio, tiene que ser el vendedor. Si el vendedor le parece caro el producto, si le parece que no tiene las prestaciones, si le parece que no tiene la calidad, pues ¿cómo va a ir a convencer a un cliente si él mismo no lo ha comprado? El primero que tiene que comprar el producto o el servicio en la compañía es el propio cliente interno, que es el vendedor. Nadie va a poder vender algo en lo que no cree y no confía. Entonces, este es un primer punto de partida. Muchos vendedores están vendiendo un producto pensando en su billetera, pensando en si a ellos les parece que lo pueden comprar, si a ellos les parece conveniente, si a ellos les parece que tiene la suficiente garantía, si les parece que tiene la suficiente calidad. No, su rol es vender. No es cuidarle la billetera al cliente. El cliente verá si, como dice David Gómez, rifa un dije, hace roba un banco, ¿cierto? O él verá si pide prestada a la prima hermana de la mujer del mocho. Eso no es problema suyo. Su problema como vendedor es entregarle la información con el suficiente valor y con todos los elementos que él necesita para tomar una decisión. Usted no se preocupe por el cliente. Entonces, claro, el vendedor parte con miedo porque está pensando en la billetera del cliente. Ese no es su rol. Entonces, se lo desmitifico aquí, ahora que Diana me da la oportunidad de estar acá. Si usted le tiene miedo y usted está pensando en ser el que le cuida la billetera del cliente, pues yo le diría, pues no se ha metido porque nadie lo llamó a eso, ¿cierto? Usted lo llamaron es a vender, ya, a ofertar un producto de la forma apropiada. Deje que él, la esposa y la familia se preocupen por la billetera, eso no es problema suyo, ¿cierto? El problema suyo es exponer bien el diferencial, el producto o servicio que tiene, mostrarle todas las garantías que la persona puede llegar a tener y verá que al final tiene un mejor cierre, ¿cierto? Una consecuencia de cierre apropiada. Hay una pregunta que siempre me causa curiosidad y es la siguiente. En las ventas siempre se debe hacer una persuasión.
¿cierto? Cómo lograr realmente que esa persuasión sea efectiva y no sonar pues como ahí que estoy encima y como que te quiero invadir en ese espacio en el que si bien me estás atendiendo y ya tengo el 50% de la venta ganada, digo yo, porque si me atendís porque le interesa, pues ahí esa es mi forma de pensar, ahí me corriges tú, pero ¿cómo hago yo para también persuadirlo en medio de cuáles serían esas claves, digo yo? Yo creo que, digamos, hay que partir de quizás la raíz de una buena ejecución comercial. Y la raíz de una buena ejecución comercial es entender cuál es la necesidad del cliente. A veces fallamos porque no entendemos realmente lo que el cliente quiere satisfacer. Entonces estamos pensando en una prerrogativa que para nosotros puede ser importante. Y entonces voy a decir algo que me parece con los productores de productos y servicios, valga la redundancia ahí, y es que están enamorados del producto. Entonces ellos dicen, no, como yo le coloqué al jabón de loza crema humectante, para mí eso es lo más importante. Y al cliente de pronto eso le vale un pepino, ¿cierto? Que tenga crema humectante o no la tenga, ¿cierto? Porque él es el que el cliente que le quite la grasa eficientemente y que le deje buen olor a los platos. Y uno está enfocado como productor. Cuando salgas, lo más importante es decirle al cliente que tiene crema humectante. Entonces, yo creo que hay que salirse un poco de ese enamoramiento del producto y centrarse en lo que el cliente quiere satisfacer. Si usted quiere conocer la realidad de lo que usted está vendiendo, pregúntele a los que le compraron y a los que no le compraron, ¿por qué no le compraron? Para usted entender cuál es la realidad de su producto o servicio, de su ejecución comercial. Usted quiere entender a su cliente, salga y le pregunta, pero es que parten de un supuesto en el que de manera subjetiva asumen que el cliente tiene una necesidad que quizás no es la que él esté teniendo, porque todavía en Colombia nos cuesta mucho entender que el cliente es el que tiene la decisión de compra. Él nos hace el favor, ¿cierto?, de poner su dinero y su confianza en nosotros cada vez que hace una ejecución de compra. Entonces, si yo lo respeto, pues tengo que preguntarle a él qué es lo que le vale y le importa y le gestiona valor de lo que yo le estoy ofertando, ¿cierto? Pero salir con esa subjetividad, porque las ventas en Colombia están llenas de subjetividad. No, es que a mi cliente le gusta esto. No, ¿usted quién le dijo que al cliente le gusta eso? ¿Se lo preguntó? Ese es un promedio entre todos los clientes que usted tenía. Usted salió y hizo una encuesta y eso se le dijeron los clientes. No, las subjetividades en ventas son súper peligrosas porque usted puede estar basado en algo que no es cierto. Entonces, quizás el primer punto de partida es conocer la necesidad y el más importante, la necesidad real. El que el cliente me diga por qué me eligió a mí y no al resto. A lo mejor yo ni siquiera lo tengo claro. Yo de pronto no entiendo ni siquiera mi propio diferencial. Quien sí lo tiene muy claro es el consumidor, porque seríamos muy ingenuos en pensar que porque yo le haya dicho, no, yo tengo el mejor producto o servicio, ay, venga, yo le compro. No, pues el cliente va y mira todas las ofertas que hay en el mercado y toma la mejor decisión de compra de acuerdo a las variables que él va a sopesar para poder elegir el mejor producto o servicio. O sea que si alguien tiene clara la relación de la competencia y mía como productor o como prestador de un servicio frente al mercado, es el consumidor. A él es el que hay que preguntarle y ese es el punto de partida, que es el inicio de una buena ejecución comercial. Y me parece muy, muy chévere lo que acabas de decir y ahí voy a citar a un autor para el tema. Y es que Aristóteles decía que había que pensar como sabios, pero hablar como el vulgo o como las personas en este caso, pensar como vendedores profesionales y hablar como el cliente. ¿Tú qué piensas de eso? Si hay que usar esos tecnicismos, no hay que usarlos, cómo hablar, cuál sería el lenguaje adecuado de las ventas. Yo creo que acabas de decirlo en el resumen de la frase o en la emisión de la frase que tienes, y es que claro, hay que hablarle a la gente como la gente entiende. Yo creo que esa sofisticación de poner unos productos que la gente no es capaz de entender, pues yo me pregunto quién diseñó el sistema de ventas en un producto o un servicio que la gente no entiende. No, pues la lógica de las ventas es que esto esté tan masticado, ¿cierto?, como el cliente lo quiera entender. Es evidente que si voy a vender un producto de ingeniería y estoy dirigido a ingenieros aeroespaciales, pues tendré que hablarles en el lenguaje que ellos conocen. Pero si estoy dirigido a personas que están enfocadas en el mundo de la moda, pues en el lenguaje que les interesa, les gusta, les hace eco, los sincroniza emocionalmente con la oferta. Entonces yo sí pienso que de manera asertiva, nuevamente repito, lo primero que hay que conocer es a ese consumidor, sus necesidades y como su atmósfera, ¿cierto?, que lo rodea, porque esa pues será la clave para disponer de un buen sistema de gestión y un buen pitch.
Bueno, ya saben, hay que pensar como vendedores profesionales y hablar como el cliente, que eso me parece también muy importante en temas de comunicación. Pero otra cosa que me parece interesante es el tema de la improvisación. Yo sé que uno para improvisar tiene que tener conocimiento indiscutiblemente, pero hay momentos en los que eso, tengo ese contacto y de pronto pues ¿cómo hago? ¿Cuáles serían como las técnicas o las herramientas que yo puedo tener a la mano para decir, bueno, no estoy en una cita formal puntualmente con este cliente, pero es un muy buen prospecto para esa venta? Entonces, ¿cómo qué le digo? ¿Cómo serían esos pasos si es que los hay? Sí, digamos que lo primero es fijar un objetivo. Yo lo primero que hago cuando revisamos en una compañía cuál es como la metodología que tienen para vender, es entender si el vendedor comprende cuál es el objetivo de la primera interacción o de cada una de las interacciones. Es que la venta se ha vuelto un copy-paste. Entonces, en la primera relación que tengo con el cliente, yo creo que, o sea, parte del vendedor de un supuesto, y es que le va a entregar toda la información del producto o servicio sin haber entendido la necesidad del cliente. Y luego empieza una serie de llamadas hasta que aburren a ese pobre hombre, ¿cierto? Venga, ¿y qué pensó? ¿Y cuándo me va a comprar? Hizo un copy-paste llamada tras llamada hasta que el jefe le pregunta, ¿y lo cerraste? No, yo llevo haciendo llamadas, ya no lo llamo más porque el señor me dice que lo llame la otra semana. Entonces, yo creo que lo principal es fijar un objetivo en cada interacción que va a tener con el cliente. ¿Cuál es el primer objetivo que tengo? Interesarlo sobre el producto o servicio, entender su necesidad, ofertarle una solución. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a tener? ¿Cómo voy a llegar a cumplir ese objetivo? Porque si yo tengo un orden en cada una de esas interacciones y entiendo cuál es el propósito de la primera llamada, la segunda llamada, la tercera llamada, el primer WhatsApp, pues evidentemente voy a gestionar una ruta con mucho valor para el cliente. Pero si no tengo ni idea y yo llego a improvisar y lo veo como un prospecto y pido echarle carreta, ¿cierto? De un montón de cosas que el señor de pronto está aburrido y bostezando, ¿cierto? Pues diría yo que hago mal porque parto del principio nuevamente que odio en ventas porque realmente le tengo fobia a eso. Y le tengo cierto como temor a esas subjetividades donde uno dice, no, es que usted como vendedor lo primero que tiene que invadir es esta atmósfera y cuéntele todo lo del producto o servicio y háblele carreta y dígale cuáles son los clientes, usted envuélvalo porque eso si usted lo envuelve, cierto, el cliente le va a comprar, eso ya no existe en ventas. O sea, aquí hay que aterrizar, digamos, a los gerentes y gerentes comerciales de si están en esa onda, que se bajen del bus porque la competencia viene y viene muy duro en el mundo entero. Los mejores vendedores del mundo son los sudafricanos, los seguidos por los brasileños y por los chilenos. Y cada vez que viene una empresa de estas a Colombia con sistemas y metodologías de venta muy bien gestionadas, en donde el vendedor no habla carreta, sino habla asertivamente de lo que tiene que hablar, entiende realmente lo que el cliente quiere satisfacer, nosotros temblamos como empresas aquí en Colombia. Porque no nos interesa, a lo que menos se le invierte plata en Colombia es a los departamentos comerciales. Eso lo digo con conocimiento de causa de 2.700 empresas que he atendido. No les invierten un solo centavo. Quiero contratar un vendedor al que le pague 2 pesos, pero que vaya y me traiga millones de dólares. Entonces, pues, eso suena como incoherente. ¿Cómo pedirle resultados caros a gente barata? ¿Cierto? No, pues eso no tiene sentido. Yo creo que sí, o sea, cuando estábamos como en el área comercial, una de las historias, y que ya te voy a pedir una historia que quiero que me la cuentes, es que cuando estamos en el tema del tema de ventas, uno preguntaba algo y preguntar era un delito, como que, ¿cómo así? Resuelva, pues usted no sabe vender, eso no es mi problema, haga lo que pueda con lo que tiene. ¿Y qué tenía? Pues nada, porque preguntar era un delito y uno nuevo, entonces era como, Sí. o sea, si había que llenar un papel y donde uno se equivocara, o sea, ni siquiera había chance de equivocarse en el llenar formularios, en el llenar pues cómo iba el seguimiento, en el CRM pues del cliente, eso era un pecado. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido esa historia que puede ser chistosa, triste, dramática, lo que quieras? El género es lo de menos, que ha sido como que te enseñó más, que tú dices y que todavía recuerdo y me enseñó Sí. muchas cosas. Particularmente en el área de tecnología, un cliente que me invitó para que a lo largo del tiempo lo visité en diferentes épocas. Lo visité como 5 años antes de mi contratación. Vendía extraordinariamente, tenía un equipo muy grande, ¿cierto? Una empresa sofisticada, vendía un producto muy aceptado en el mercado. Me invitó como 3 años antes de su contratación y ya había perdido por ahí el 50% de las ventas, y el año en que me contrató que tenía 0 ventas, o sea, ya no vendía, ya no tenía productos no tenía eficiencia en el tema comercial. Y lo primero que me pidió él es, venga, ayúdeme a seleccionar vendedores que sean altamente eficientes, y yo le cambié la pregunta y yo le dije, ve, ¿por qué no arrancamos
por entender qué pasó en el mercado, por lo cual nosotros hemos perdido eficiencia en ventas. Si nosotros podemos determinar por qué hemos perdido eficiencia en ventas, quizás encontremos la razón del problema en ventas. A regañadientes aceptó, monté, digamos, el ejercicio de investigación y me di cuenta que había cambiado el mercado. Había entrado un competidor internacional muy grande y lo que él vendía y seguía vendiendo, esta otra empresa lo regalaba porque no le interesaba quedarse con digamos, esta primera fase del producto, sino quedarse con las regalías y las suscripciones que tenía. Entonces, había cambiado tanto el core de negocio que la persona ni siquiera se había enterado de que el mercado había cambiado y pretendía seguir vendiendo algo que ya la gente no quería comprar. Entonces, esta historia muy aleccionante en muchos sentidos, ¿cierto? Pero quizás el primer sentido es que el empresario está embebido en su propia realidad, en su propio éxito, no mira la competencia porque a veces uno les dice revisen el mercado, ¿para qué? Eso es la competencia, eso yo ya la conozco, ellos venden lo mismo, ¿no? Si hoy vamos a los casos de historia, para aquí no poner marcas, ¿cierto? Porque a lo mejor, pero el líder de los zapatos hace 20 años era una marca muy famosa, también paisa, ¿cierto? Que mientras estaba en la cúspide del éxito, hoy la empresa líder del mercado en esa categoría, el dueño estaba repartiendo correas en el centro de Medellín y tratando de volverse exitoso. Hoy en día la historia se cambió y la balanza está para esta otra compañía que es una translatina, 16 países, y la marca que inicialmente fue la líder se durmió en los laureles, ¿cierto? Y la avasallaron, porque esa es la historia de las empresas colombianas. Hemos conocido muchas empresas líderes que se durmieron en los laureles, que consideraron que la competencia no era importante, y hay un tema que en el fondo quizás es la mayor lección que hay, es usted tiene que estar revisando el mercado porque los clientes y el mercado cambian constantemente. Si usted se descuida, puede perder hasta lo que usted consideraba que era su punto más fuerte por el cual las personas le compraban o el mercado le compraba. Entonces, digamos que esa es como la historia que más recuerdo, con mucha más sentido de lección que me pudo haber transmitido. Y yo creo que aprendimos mucho, porque eso que dices, bueno, estar informado y también eso, el que habíamos hablado hace rato, de ese tema de hay que preguntarle al cliente y al que no compró también, por qué no le compró o por qué sí le compró. Y eso me parece que al final hemos tenido un montón de lecciones en este episodio, pero llega una sección muy importante y muy interesante. Esta sección es nueva, se llama Preguntas rápidas, respuestas cortas. No, tranquilo que no son difíciles, son muy, muy chéveres, pero hay un tema. Son dos variables, sí. Tú tienes la oportunidad de elegir cualquiera de las dos, y explicar por qué, si quieres, si no, sí. No, excepto la primera pregunta. Listo. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo el pastel, como dicen acá en Medellín. La primera pregunta es, ¿con qué animal te identificas? Con el león. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el león? Por la fortaleza, ¿cierto? La posición dominante de poder, eso me gusta. ¿Cuál es el mejor libro que te has leído? El último libro que me he leído... No, el mejor, para ti. El mejor... Bueno, es que ahí tengo muchos libros que me gustan, pero uno de los últimos que me ha parecido muy bueno, El poder de la concentración absoluta, que me parece que es un libro hoy que yo creo que todos tenemos que leer. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Lenguaje verbal o no verbal? No verbal. ¿Lo que dices o cómo lo dices? ¿Cómo lo digo? ¿Podcast o lectura? Lectura. ¿Libro físico o digital? Físico. ¿Frase o cita que más recuerdas? El fracaso vende poco. ¿Hablar rápido o hablar pausado? Hablar pausado. ¿Improvisar o seguir un guión? Improvisar. ¿Tono cálido o tono firme? Tono firme. ¿Pausa dramática o seguir hablando? Pausa dramática. ¿Gestos grandes o sutiles? Sutiles. ¿Contactar primero con la mirada o con la voz? Con la voz. Ok, bueno, ya pasó la prueba de esta sección de preguntas rápidas, respuestas cortas, y ahora nada más me queda preguntarte cuál sería esa recomendación final o esos consejos finales que nos regalas en torno a la comunicación y a las ventas, que yo siempre he dicho van de la mano. Si uno no sabe comunicar, pues es muy difícil que logre una venta. Sí, dos recomendaciones. Una, la capacitación permanente a los equipos comerciales. Ese es un tema que me parece que es de vital importancia hoy. Yo creo que hay muchos vendedores de humo en las redes sociales, en el mercado, y yo creo que hoy uno tiene que afinar el tener un conocimiento de base para poder contratar a alguien que le ayude. Me encuentro permanentemente con un montón de gurús que no son gurús, ¿cierto? Que venden otra cosa que es distinta, ¿cierto? Respeto mucho eso,
pero siento que hoy el tema de la venta tiene que tener un componente técnico que es necesario que se conozca. Usted no podrá mandar a alguien a que ejecute un proceso comercial si usted como gerente no lo conoce. Entonces, la primera invitación es a que se conecte con el conocimiento realmente importante técnico sobre las ventas y que capacite a los equipos comerciales de manera permanente. Eso es la mejor inversión que puede hacer un equipo. Ok, igual muchísimas gracias por estas recomendaciones. Yo pienso que son muy valiosas, hemos aprendido, yo creo que nos queda el tiempo súper corto para todas las preguntas que yo sé que muchos de ustedes quieren hacerlo. Igual, ¿dónde te pueden contactar? Para que la gente sepa cualquier cosa que necesite, ahí está Leonardo. Yo creo que me pueden buscar en mi perfil, ¿cierto? Que es leonardo.calvogarcía. Me pueden hacer preguntas a través del Instagram, ¿cierto? Y yo con mucho gusto les contesto si tengo la capacidad de poder responder la pregunta, porque hay preguntas que me han corchado, pues no me las sé todas, pero en lo que pueda, con mucho gusto les transmitiré el conocimiento o les indicaré una ruta para poderlo adquirir. Bueno, ya saben, ahí estamos aprendiendo de ventas, de comunicación, de diferentes temas. Esto ha sido un episodio más de Empresa Podcast. Por pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.